Bueno, aquí hay unos conceptos donde nos dice que cuál es la multa del 0,5 de que trata el literal de. Entonces aquí hay un concepto que nos dice que, que nunca debemos pagar menos de los 10 VTs, es decir, de la sanción mínima, pero que si yo tengo un error, pues pago el 0,5, o sea, no puedo pagar menos de la sanción mínima. Pero no debo pagar la sanción mínima por cada conducta de errores, sino simplemente la sumatoria de todas tiene que ser pagar menos de un mínimo o pagar si supera el mínimo correspondiente, no por cada error. ¿Listo? No debo aproximar cada sanción, o sea, cada un error 400, no sé, casi 500.000 pesos, otro error 500, no, es la sumatoria. Eso es lo que nos dice este concepto de la administración tributaria. Mm, este hace referencia a lo mismo. Aquí tenemos qué se debe entender por dato. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿cómo yo sé si debo ser un error del 0,5 VTs o si es un error con una sanción del 0,5, del 0? Bueno, aquí nos dice qué se debe entender por dato para efectos del literal D del artículo 651. Esto se basa en la información de un concepto de la resolución 1255 del 26 de octubre y nos dice que se puede considerar error de dato un tipo de documento de la persona natural o jurídica que solicita la información. Aquí quiero hacer una aclaración de algo que había comentado y tengo que hacer la aclaración, y es que el tipo de documento de las personas naturales debe ser el tipo de documento con el que está el RUT, no el, es decir, si en mi caso Jenny Rodríguez, mi tipo es cédula, debo poner es el 13 como cédula, independientemente que yo tenga un NIT o un RUT. ¿Listo? Entonces siempre debe mirarse qué tipo de documento tengo yo inscrito en cada registro único tributario. Ese sería un error que se considera un dato errado, un número de documento de identificación de la persona natural o jurídica que solicita la información, apellidos o nombres si me quedaron mal. Entonces ahí se dice que son datos que pueden ser tanto alfabéticos como numéricos, más no a valores que sí afectan sumas de dinero. Eso es lo que nos dice este concepto que tiene que ver con sanciones. Este otro concepto nos dice que si yo podría evitar pagar sanciones cuando yo sé que hay fraude, que presentaron una información sin mi autorización y demás. Entonces la administración dice que sí, pero que primero la tengo que yo demuestre que esta conducta fue indebida, que yo no soy culpable y tendría que justificar todo para que la administración tributaria revise que hubo una suplantación o un fraude. Nos dice aquí otro tipo de concepto que es el 21693 de octubre, ¿qué pasa? ¿Qué dato debo tener en cuenta para liquidarla en sanción por no enviar la información exógena o enviarla en forma extemporánea? Le dicen que si se presentan datos de duplicidad, entonces, ¿cómo debo presentarla? Este ejemplo esto es muy sencillo. Por ejemplo, dice, bueno, ¿qué pasa si yo cometí el error en un dato, pero este dato se presenta en varios formatos? Por ejemplo, se identifica fácil con el de ingresos y retenciones en la fuente. Si yo erradamente coloqué el dato del ingreso mal, ¿cierto? Yo debería liquidar ahí esa sanción independientemente que ese mismo ingreso lo estoy reportando en el formato 1003 de retenciones en la fuente como base. Entonces, si la base me quedó mal y el ingreso también estaba mal, pues lo liquido solo una vez y no dos veces. Ahí es lo que dice la norma, porque estamos frente a un mismo valor. Bueno, aquí, ¿qué nos dice este concepto de la DIAN? Y es que la sanción se debe imponer cuando se demuestra al daño al Estado. Y aquí hay unas sentencias del Consejo del Estado que dice que se debe demostrar que hubo daño al Estado para que haya una sanción. Y aquí digamos que está todos los conceptos, digamos que ha dicho la DIAN. En la sentencia 160 dice, bueno, si usted va a imponer una sanción, que presente errores o no corresponda a lo solicitado, tiene que demostrar que hubo daño y que la sanción sea proporcional a ese daño y que se proporcionó al Estado. Pero el artículo 640, el 640 dice que será en el acto en el que se imponga la respectiva sanción, en la cual el funcionario deberá motivar la lesividad ocasional. También el artículo 651 dice que es imperativo que cualquiera de las conductas que se trata el artículo 651 del Estatuto Sancionatorio genere un daño a la administración tributaria como requisito para la aplicación de sanciones previstas en la ley.
Entonces, digamos que tanto el concepto, los artículos, todos están diciendo que que el funcionario, que la administración debe verificar y decir cuál fue el daño para poder poder imponer esa sanción. Hay un concepto de la DIAN que dice que ya sea que no se suministre la información exigida o se suministre de forma errónea, se presume que hay un incumplimiento y debe generarse la respectiva sanción y que el funcionario no deberá probarla de manera previa. Recordemos que a pesar de que el Consejo de Estado, los artículos dicen que sí debe demostrarla, hay un concepto para los funcionarios que dice que simplemente no se debe exigir probarlo de manera previa. Y como los conceptos son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, ellos lo van a aplicar. Digamos que eso es como el recorrido de todo de este concepto de la DIAN. Hay otra sentencia que nos explica qué pasa cuando yo presento un dato errado y sobre cuál base debo liquidar. Entonces, en los antecedentes para entenderlo, dice que se presentó error en el monto reportado en una transacción con un tercero. La DIAN lo sanciona con el monto total reportado equivocadamente y el contribuyente exige que por favor le apliquen la sanción solo sobre la diferencia del valor reportado correctamente. ¿Cuál es reporté inicialmente? ¿Cuál es el correcto? Y sobre esa diferencia liquide la sanción. La sala da la razón al contribuyente y le dice que la sanción se debe aplicar sobre la diferencia y no sobre el total del dato que se presentó equivocadamente. Bueno, ahora vamos al tema de la prescripción de la sanción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dice que la prescripción de la facultad para imponer sanciones dice que cuando las sanciones se interpongan en resolución independiente, deberá formularse primero el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las sanciones de las infracciones. Veámoslo en un ejemplo. Este año 2024 vamos a reportar en el año 2025 los datos del año 2024. En el año 2025 que reporté hubo una ocurrencia de irregularidad. Presenté información equivocadamente. En el año en que yo presenté equivocadamente, ¿cuándo se presenta la declaración en el año en que yo presenté la información erradamente? En el año 26, que es el vencimiento de la declaración del periodo en que yo cometí la ocurrencia de la irregularidad. De ahí cuento 2 años, 27 y 28, es decir, que prescribe. Fíjense que aunque la declaración de renta del 2025 que se presenta en el 26 no tiene nada que ver con la información que yo presenté en el 25 del 24, la administración tributaria sí separa si usted presenta este año errado, espere la declaración de renta del 2025 que la presenta en el 26 y ahí cuento 2 años. Si lo vemos desde otra perspectiva sencilla, estamos frente a 3 años y no 2 años. Entonces hay que tener cuidado para saber cuándo prescribe la sanción. Aquí hay un ejemplo de lo que hemos hablado de las sanciones. Entonces, aquí hay un monto, digamos, ¿qué pasa cuando yo no reporto los datos, los reporto con errores, no reporto extemporaneidad y tengo errores de cuantía? Aquí hacemos la primera liquidación. Entonces, la sanción del 651. El 1% de las sumas respecto a las cuales no suministré información exigida, es decir, sobre todo este no reportó y no reportó, liquido el 1%. El 0% de las cuales suministró en forma errónea. Entonces, el 0,7 de la que reporté equivocadamente, 29 millones de pesos. El 0,5 de las que suministró en forma extemporánea nos da 2 millones de pesos. Y en el caso de 0,5, el valor de los datos, de cada uno de los datos no reportados, y esto no puede exceder a 7.500 VTs, que en este caso son 373 millones. ¿Cuánto nos da eso? 1.244.000. La sumatoria de todas estas sanciones del 23, por no reportar, por reportar con errores, por extemporaneidad y por dato, nos da 56.819.000 en principio y no supera los 373 millones, que sería el tope máximo. Ahí, antes de empezar a liquidar, empezamos a hacer la reducción de que trata el propio artículo 651 del Estatuto Tributario. Dice, redúzcala al 10% de la sanción si usted la corrige voluntariamente antes de que se profiera el pliego de cargos, es decir, de 56 millones, pago 5 millones. Pero si ya después de esto ya se profiere la imposición de la sanción, pues la voy aumentando al 50 o al 70. En este caso, yo voy a corregirla voluntariamente antes de
imposición del pliego de cargos y me voy con 5 millones de pesos. Después de esto, voy y reviso si yo tengo algún principio de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad que están contempladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Recordemos, 50% la puedo reducir si la conducta sancionable no la he cometido dentro de los 2 años anteriores o el año anterior, y ya verificamos que esa conducta sancionable se tiene que verificar cuál es la sanción aplicable para poder verificar esa conducta y no dudar en el momento de aplicar esta favorabilidad. En nuestro caso, vamos a decir que fueron 2 años antes, no cometí la misma conducta sancionable, es decir, de 5 millones paso a 2 millones de pesos. En este caso, veamos que pasamos de 56 millones, en principio a 5 millones 682 y luego a 2 millones 841.